Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana del 27 de abril de 2014, Día de la Divina Misericordia, y esta es una edición especial de Iglesia Noticia, el programa 1358 que hacemos para ustedes hoy desde Roma, en la cadena COPE, con motivo de la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que esta mañana se celebra aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con la asistencia de cientos de miles de peregrinos llegados desde todo el mundo. Estamos con ustedes gracias a Natalia Escobar en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. La actualidad de esta jornada ocupará la mayor parte de nuestro informativo este domingo, en el que también recordaremos otras noticias como la celebración hoy de la Jornada de las Vocaciones Nativas, la declaración por el Papa de un año jubilar en todas las diócesis españolas por el centenario de Santa Teresa de Jesús, el Congreso Internacional de la Mística que se ha celebrado en Ávila o la nueva edición de la Semana de Vida Religiosa que organizan los claretianos. En Granada han tenido lugar las Jornadas Nacionales de la Confederación de Cabildos Catedralicios y Colegialas de España, y aquí en Roma el Papa celebró, recordamos el jueves, una misa de acción de gracias por la canonización del jesuita canario José de Anchieta, fundador de Sao Paulo y evangelizador de Brasil. Y comenzamos el programa de hoy con la última hora, con una plaza de San Pedro y de las calles más cercanas ocupadas desde la noche y el amanecer de hoy por miles de peregrinos llegados de todo el mundo para esta ceremonia de canonización de dos papas. Un momento histórico para la Iglesia, porque también el Papa emérito Benedicto XVI va a concelebrar en esta ceremonia. Paloma García Ovejero, corresponsal aquí en Roma y el Vaticano. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Faustino. Mira, cuéntanos qué previsión tenemos. Lo que está ahora mismo previsto es que no llueva finalmente, pese a algunos agoreros, y es que Roma entera esté inundada. Ya no hay sitio alrededor de las pantallas y todavía falta hora y media para que empiece propiamente la canonización, aunque es cierto que a las 9, en menos de media hora, empieza ya el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. A las 9:30 será la procesión y así estaremos escuchando, por ejemplo, el himno al Beato Juan XXIII, el himno a Juan Pablo II, dos homilías, una de cada uno. En el caso de Juan Pablo II, pues la homilía del domingo 30 de abril del año 2000, que es cuando canonizó a Sor Faustina Kowalska, que es la inspiradora de la fiesta de la Divina Misericordia, y el radiomensaje de Juan XXIII del Sábado Santo de 1959. Pero vamos, junto al altar ya está todo preparado, los sacerdotes, solo falta que lleguen los cardenales y, claro, los papas. Por supuesto, hay una amplia representación de la Iglesia Universal, también de autoridades de todo el mundo que no han querido perderse esta ceremonia, entre ellas una amplia y destacada representación española. Sí, la delegación española la encabezan los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que ya anoche estuvieron en la Embajada Española ante la Santa Sede ofreciendo como anfitriones una cena de ambiente familiar, en tono español. Eran 35 o 40 personas, todos nuestros cardenales, nuestros arzobispos, y en la que tanto el rey como doña Sofía estaban sonrientes. Era un clima de cercanía absoluto. Hubo un brindis que respondió el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. El rey estaba sin muletas, visiblemente mejorado y bastante más delgado. Hoy, junto a ellos, estarán los ministros de Exteriores, el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Y, Paloma, durante esta semana se han vivido distintos actos, se han escuchado sobre todo numerosos testimonios en torno a estos dos nuevos santos que vamos a tener desde hoy en la Iglesia. ¿Cuáles querrías destacar o recordar? Pues hombre, ha sido muy conmovedor por la novedad ver a Floribeth Mora, la mujer de Costa Rica, curada milagrosamente y cuya curación precisamente es lo que se atribuye a Juan Pablo II para la canonización. Es el milagro elegido por el postulador de la causa de las muchas curaciones que ha habido. Y así escuchamos también a Sor Adele Labianca, que es la monja hija de la Caridad, que era la responsable del hospital donde estaba Sor Caterina, una monja también desahuciada que curó milagrosamente Juan XXIII. Esos testimonios fueron conmovedores por lo similar de las historias, pero sin duda nos ha gustado mucho escuchar a los secretarios de ambos papas, que fueron los hombres que en la sombra, en el silencio, más de cerca estuvieron, más de cerca les vieron. Por ejemplo, nos contaba esto el secretario de Juan Pablo II, don Stanislao Sivic, del día 13 de mayo de 1981. Yo iba dentro de la ambulancia con él. Cuando todavía estaba consciente, rezaba en voz baja y pedía por el autor del atentado. No sabía quién era, pero ya le había perdonado.
Y luego escuchamos también al secretario de Juan XXIII, al cardenal Capovilla, un hombre de 98 años que no ha podido venir a Roma por motivos de edad, de físico y de todo, pero se ha conectado con nosotros, con los periodistas del Vaticano, a través de una videoconferencia en la que el padre Lombardi charlaba con él. Nos puso a todos un nudo en la garganta hasta el punto de que cuando el traductor en lengua española, el padre Manuel, tuvo que traducir cómo fue aquella despedida de Juan XXIII de su secretario justo antes de morir, pues pasó esto. Él me pidió que me acercase a él y puso su mano sobre la mía. Y yo le dije, Su Santidad, perdóneme por no haber sido el mejor secretario que usted debería de haber tenido. Y él me dijo, no te preocupes, olvídate de eso. Hemos hecho nuestro servicio según la voluntad de Dios. No recogimos las piedras que nos tiraron. Hemos sufrido juntos, hemos amado y hemos perdonado. Y ahí se le quebró la voz, dijo, perdónenme, no pudo seguir. Lo que no contó es que detrás estaban llorando a moco tendido cardenales. Delante yo sí os puedo decir que los vaticanistas más duros y más veteranos estaban deshechos. Algo pasó ahí, decía el padre Manuel. Así es, Paloma. Pues vamos a continuar, pero no queremos olvidar en Iglesia Noticia la figura de otro santo español, el jesuita canario José de Anchieta, evangelizador de Brasil, por el que el Papa celebró el jueves una misa de acción de gracias. Y aquí han estado los compañeros de COPE Canarias dándolo todo, Ángel, David, Mayer, retransmitiéndola en directo para todo el archipiélago. San José de Anchieta, que nació en La Laguna en 1534, ha sido canonizado, como ya sabemos, por el Papa Francisco por la vía rápida, vamos, sin una ceremonia. Por eso se celebró la misa de acción de gracias. Pero no solo eso, el Papa esta misma madrugada ha mandado un mensaje a Argentina, a los jóvenes de Argentina. Y son palabras recientes que se han escuchado esta madrugada, hora española, al otro lado del océano. Como aquel que se fue a gastar la herencia de su padre, pero que se animó a venir y estás sintiendo en este momento el abrazo de la misericordia, o estás muerto. Si estás muerto, sabés que la Madre Iglesia está llorando por vos. Y Jesús es capaz de resucitarte. Decime, ¿quién sos vos? Decítelo a vos mismo. Y eso te va a dar fuerza. Padre, usted es injusto, me van a decir las chicas. Porque los ejemplos que da es para los varones. ¿Y nosotras qué? Ustedes son aspirantes a consolidar con su vida la ternura y la fidelidad. Ahí es nada. El Papa argentino hablando en argentino a sus jóvenes. Casi nada, como siempre. Bueno, Paloma, continuamos dentro de un rato contigo. Vamos a contar más cosas a nuestros oyentes sobre esta jornada. Vamos a contactar a esta hora con otro punto informativo en la Plaza de San Pedro. Allí está nuestra compañera Eva Galvache. Muy buenos días. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás viviendo en estos momentos? Bueno, pues aquí todavía sigue habiendo un poquito de jaleo de gente que se está recolocando en su sitio porque todo el mundo quiere llegar al lado de sus amigos, de sus compañeros. Ha tenido que actuar un poco en algunos momentos las fuerzas de seguridad, pues porque a unos se les ocurre subirse encima de un montón de botellas de agua. En fin, pero la megafonía ya está sonando aquí en la Plaza de San Pedro. La gente, como digo, todavía se está colocando, pero ya va habiendo un ambiente de más recogimiento. Lo venimos contando durante estos días, que ahí está imponente la fachada de la Basílica con las dos fotografías de los que van a ser santificados, de esos dos papas tan queridos, como nos han comentado por aquí, Juan Pablo II, Juan XXIII. Hemos topado ahora mismo con unos salesianos, jóvenes salesianos de Sevilla, que venían acompañados de un sacerdote. Nos han contado lo contentos que están de estar aquí, unas religiosas vietnamitas, en fin, banderas de todas las nacionalidades. Os podéis imaginar que hablamos de ambientazo en la Plaza de San Pedro. Gracias. Pues si te parece, Eva, vamos a recordar ahora en Iglesia Noticia algunos datos de la vida y de la obra de los dos nuevos santos. Hablamos en primer lugar de Juan XXIII, el Papa Bueno. Angelo Giuseppe Roncalli, nacido el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, en la provincia italiana de Bérgamo, ingresó a los 10 años en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1904. Un año después comenzó a trabajar como secretario del nuevo obispo de Bérgamo, Giacomo Tedeschi, y como profesor en el seminario. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, fue nombrado capellán para la asistencia de los heridos atendidos en hospitales militares.
5 años más tarde, el Papa lo llamó a Roma para dirigir la obra de propagación de la fe y en 1925 fue nombrado obispo y comenzó su labor diplomática al servicio de la Santa Sede en Bulgaria, Turquía y Grecia, y desde 1944 en la Nunciatura de París. Nombrado cardenal en 1953, se hizo cargo de la sede patriarcal de Venecia y 5 años más tarde, el 28 de octubre de 1958, fue elegido Papa. Su nombre, Juan XXIII. Aunque para muchos era un pontificado de transición, imprimió un nuevo estilo con cambios en la curia y con su cercanía personal, humilde y sencillo, acogiendo a todos como padre, visitando enfermos y encarcelados. Dunque, eccoci qua. Sono venuto. M'avete veduto. Io ho messo i miei occhi nei vostri occhi. El pontificado de Juan XXIII, el Papa Bueno, estuvo marcado por su trabajo a favor de la paz, muy presente en sus encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, o por su decisiva aportación en la crisis de Cuba en 1962. Precisamente a los cubanos les envió un mensaje en español el 29 de noviembre de 1959. La faz del mundo podría cambiarse si reinara la verdadera caridad, la del cristiano que se une al dolor, al sufrimiento del desventurado, que busca para éste la felicidad, la salvación de él, tanto como la suya. La del cristiano convencido de que sus bienes tienen una función social y de que emplear lo superfluo a favor de quien carece de lo necesario. No es una generosidad facultativa, sino un deber. El 25 de enero de 1959 anunció la celebración del Concilio Vaticano II, que no trataba de definir una nueva verdad, sino de exponer la doctrina tradicional adaptándola a la sensibilidad moderna. Con el llamado ayornamiento, Juan XXIII invitaba a anteponer la misericordia y el diálogo con el mundo antes que la condena y la oposición, de una Iglesia que abraza a todos los hombres. El 11 de octubre de 1962, día de la inauguración del concilio, pronunció el conocido Discurso de la Luna. Sean siempre nuestros sentimientos como ahora los expresamos ante el cielo y en la tierra: fe, esperanza, caridad, amor de Dios, amor de los hermanos. Regresando a casa encontraréis a los niños, hacedles una caricia y decidles: esta es la caricia del Papa. Tal vez encontréis alguna lágrima que enjugar. Tened buenas palabras para quien sufre. El Papa está con vosotros, especialmente en la hora de la tristeza y la amargura. El Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 y fue beatificado el 1 de septiembre del año 2000. Pues en Iglesia Noticia vamos a recordar también algunos datos de la vida y de la obra de quien desde hoy será San Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła nació en la pequeña ciudad polaca de Wadowice, a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Terminados los estudios de enseñanza media, se matriculó en 1938 en la Universidad de Cracovia y en una escuela de teatro, y para evitar su deportación a Alemania, trabajó en una cantera y en la fábrica química Solvay. Tras completar su formación en el seminario, fue ordenado sacerdote en 1946 y se doctoró en teología con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Tras varios años como profesor, en 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y en 1964 arzobispo titular. Participó en el Concilio Vaticano II y fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II en el tercer pontificado más largo de la historia. Con un incansable espíritu misionero, como este villancico en polaco que improvisó en Central Park, en Nueva York, realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Visitó más de 300 parroquias como obispo de Roma. Fue el creador en 1985 de las Jornadas Mundiales de la Juventud y en 1994 de los Encuentros Mundiales de las Familias. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís.
contribuyó a la caída del muro de Berlín y acercó a la Iglesia al tercer milenio con el gran jubileo del año 2000. Visitó en 5 ocasiones España, la última en 2003. Tierra de fieles hijos de la Iglesia, que ha dado tantos santos y misioneros. Recordad siempre que el distintivo de los cristianos es dar testimonio audaz y valiente de Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. Y con gran afecto os digo, hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Celebró 147 ceremonias de beatificación en las que proclamó 1.338 beatos y 51 canonizaciones con un total de 482 santos. Amplió el colegio cardenalicio creando 231 cardenales y presidió 15 asambleas del Sínodo de Obispos. Entre sus documentos principales se incluyen 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, reformó el Código de Derecho Canónico y reorganizó la Curia Romana. Sus mensajes han quedado para siempre. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 y fue beatificado el 1 de mayo de 2011. Continuamos en Iglesia Noticia. De los nuevos santos ha hablado aquí en la cadena COPE el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y su secretario general, José María Gil Tamayo. Y ahora la canonización, y nada menos que de Juan XXIII y de Juan Pablo II, presididos por el Papa Francisco, y también participará el Papa emérito Benedicto XVI. Es sin duda uno de los acontecimientos literalmente históricos. Tiene un relieve de un acontecimiento que marca el tiempo. La cercanía de este Papa bueno, que era el párroco del mundo y el Papa de la paz, y el Papa del Concilio, en definitiva, que después Juan Pablo II diría que es el gran acontecimiento eclesial en el siglo XX y al inicio del tercer milenio. Bueno, pues es una prueba más de que Dios sigue asistiendo a su Iglesia y nos da a los papas que en su providencia necesitamos, hechos con los ingredientes de lo humano necesario, grandes figuras de humanidad, pero al mismo tiempo hombres muy de Dios y por eso muy santos. Y entre los numerosos asistentes a esta ceremonia recordamos el testimonio aquí en la cadena COPE de 4 cardenales españoles, los cardenales Cañizares, Sistac, Rouco y Santos Abril. Es de una actualidad enorme la canonización de estos 2 grandes colosos de humanidad, porque son colosos de la fe. Es en uno y en otro la pasión por el hombre, la defensa del hombre, la defensa de la dignidad de la persona humana, la búsqueda de la unidad, el ofrecer una esperanza que solamente se puede encontrar cuando verdaderamente se respeta al hombre, porque es la criatura querida por Dios. Un papa que tenía mucho coraje, tenía mucha valentía, era una personalidad recia, fuerte, porque tuvo que luchar ya de joven y también de sacerdote y también de obispo con un régimen que no admitía la libertad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? El régimen comunista. Y esto le dio un coraje, un temple de acero, ¿no? Aplicación viva de desarrollo apostólico extraordinariamente dinámico, y lo hizo de una manera pues realmente que rompe todos los esquemas que la historia conoce. 2 grandes figuras de papas. El uno porque abrió de verdad la Iglesia con el Concilio Vaticano II y después Juan Pablo II, que fue otra figura también de abrir. Él trató de abrir ya no solamente la Iglesia, sino de abrir también las sociedades. Y aquella sociedad de la que él venía, la sociedad del mundo comunista. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE. Después de la crisis viene ya, digamos, el final del túnel, estamos viendo la luz. Y el consenso, en torno a la idea de que estamos rumbo a la recuperación, la verdad es que es casi común ya en todo. Así es, la economía española creció un 0,4% en el primer trimestre del año. Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana. COPE. Estar informado. Junto a Juan Pablo II,
el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa emérito Benedicto XVI. El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II. Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo. Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería. También en ventas @bac-editorial.com o llamando al 91 484 0327. Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa. Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa. Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE. Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos. ¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión? Colabora omp.es. Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas, misioneros por vocación. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Y seguimos en Iglesia Noticia desde Roma con la noticia por excelencia de esta jornada, la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Llega ahora el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Dentro de unas horas, en la Plaza de San Pedro, la Iglesia Santa de Dios proclamará urbi et orbi lo que los corazones del pueblo cristiano sentían hace tiempo, la santidad de Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, y de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. El acierto del Papa Francisco al canonizarlos juntos no ha podido ser mayor y demuestra una vez más que en la Iglesia no hay rupturas, sino continuidad apostólica renovada y enriquecida con los matices personales de cada Papa. Son proclamados santos por su amor a Dios y al prójimo, por el esplendor de su fe y su pasión por la verdad, por su inagotable y contagiosa esperanza, por su prudencia, justicia, fortaleza y templanza, por su saber dejarse acariciar por la misericordia de Dios, por la alegría contagiosa de su humanísimo testimonio, y también, pero luego, por lo del concilio, lo del sufrimiento aceptado y vivido, su magisterio, su impresionante libertad sin rebajas ni fisuras, día eclesial histórico en plena celebración de la Pascua del Señor. Ardía su corazón por el camino de la vida como el de los dos de Emaús, y por eso un río incesante de corazones agradecidos se desborda por la Roma eterna para venerar al Juan XXIII que hizo despegar el concilio con su lema obediencia y paz, y al Juan Pablo II que lo hizo aterrizar como es debido, sin complejo alguno ante el marxismo. A un hombre enviado por Dios llamado Juan y a otro hombre regalo impagable de Dios a su Iglesia y al mundo, y desde hoy San Carol. Ambos moldearon la Iglesia de nuestro tiempo y siguen más vivos que nunca en nuestro corazón. Si ellos se dejaron hacer santos, usted y yo también podemos hacerlo. Basta querer. Que pasen un buen día. Igualmente es el momento en Iglesia Noticia de los testimonios de algunos de los cientos de miles de peregrinos que han querido rendir su homenaje y su agradecimiento a los nuevos santos. Somos de Valencia, somos de Jalasfallas, orgullosísimos por venir a ver al Papa Francesco. Pero que sea un representante de la Iglesia y que una persona de bien y que ayude a los demás a ser mejores es mucho más orgullo que cualquier otra cosa, así que muy lindo. Una experiencia muy chula, la verdad, acercarnos, hemos estado muy cerca de las vallas, hemos podido verlo pasar un par de veces muy cerca, ha sido muy emocionante. Y aquí estamos dando testimonio de lo que somos, ¿no? Una iglesia joven, una iglesia viva, y aquí estamos sus jóvenes, los jóvenes de Juan Pablo II. Creo que no podría estar en un sitio mejor ahora mismo, en este momento en el que la iglesia está viva y bueno, esto va a ser impresionante, pero yo sobre todo vengo a darle las gracias al Papa. Nos hace mucha ilusión porque Juan Pablo II ha sido un papa que hemos vivido en nuestra infancia y ha hecho huella en nuestro interior. Tienen mucho en común, los dos rezan mucho por la paz y han sido uno de los mejores papas. Juan Pablo II fue, es y será para siempre un santo. Fue el papa bueno y de la paz. Que era muy bueno y que con la gente que se portaban muy bien y rezaban mucho. Y en Roma está alguien que acompañó a Juan Pablo II en sus viajes apostólicos por todo el mundo y al que ha dedicado algunos de sus libros. El último de hace tan solo unos días es la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
A Juan Pablo II le debía este libro. Sentía que tenía que contar recuerdos, episodios, anécdotas vividos a través de los 27 años y medio de su pontificado. Esos momentos que no entran en la mera crónica informativa, pero que descubren todavía mejor la grandeza del personaje. En cierto modo, este libro nació hace 3 años en COPE, cuando el director de informativos me pidió que cada día dedicara 1 minuto a lo que llamaba la pincelada del Papa. Inicié aquella tarde del 16 de octubre, cuando en el anochecer romano el mundo escuchó el Habemus Papam y un nombre para la mayoría desconocido y difícil de pronunciar, Karol Wojtyła. Los cardenales habían elegido a un papa del este de la Iglesia del Silencio que conseguiría lo que entonces parecía un imposible, la Europa unida en sus raíces cristianas, sin la vergüenza del muro de Berlín. La última píldora estuvo dedicada a su muerte. El montañero polaco, el globetrotter de la fe, el atleta de Dios, como le habían llamado los jóvenes, nos había demostrado que la enfermedad y la vejez no son nunca una humillación. Nos dio una lección de cómo se sufre y de cómo se muere con los ojos y el corazón puestos en Dios. Papa Francisco le declara santo. Y he escrito este libro que evoca su figura, su humanidad, la grandeza de un hombre que ha marcado el siglo XX, un papa magno, cercano, carismático y familiar, un ejemplo de hombre de oración, de amor mariano, fuerte en su extrema debilidad física, San Juan Pablo II. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia que hemos hecho desde Roma en este domingo de la Divina Misericordia, de la Divina Providencia, con motivo de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Repasamos la última hora de la actualidad en España y el mundo. A continuación comenzamos un programa especial conducido por José Luis Restán sobre estas canonizaciones aquí en la Plaza de San Pedro de Roma. Un saludo de Faustino Catalina desde el Centro de Prensa en el Aula Pablo VI del Vaticano. Buenos días.